Poner, argumentar, explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Corruptos, ventajeros y censores es el resumen que encontramos para hablar de este gobierno en el cual se van acumulando todos los días casos de sobreprecios como el de la Andis, casos como el de Libra, donde publicamos que había destinado 5 millones de dólares para Javier Milei por promocionar y difundir una estafa, que tenían un tipo financiado por un narco y que era su principal candidato como José Luis Espert, que andan viajando en aviones privados y comprándose casas en countries y departamentos que no pueden justificar, que son ventajeros porque aprovecharon que ahora son gobierno y llegaron al gobierno diciendo el Estado no tiene que hacer nada, el Estado tiene que achicarse, desaparecer, qué sé yo, y aprovecharon esa ventajita para quedarse con créditos del Banco Nación, que está bárbaro que el Banco Nación dé crédito, está bárbaro que haya crédito hipotecario. Ahora, que justo aproveches que estás en el gobierno para sacar una ventajita y encima comprarte la segunda casa, ya es otro capítulo. Y son censores, porque tienen una decisión, no solo de esta semana, que tiene un pico, que es la expulsión de la Casa Rosada de los periodistas críticos, la expulsión del Congreso de los periodistas de medios críticos, y eso nos incluye a nosotros, por eso estamos con el hashtag El Destape Censurado, porque a los 4 acreditados en la Casa Rosada y en el Congreso que tiene el Destape, Jonathan Eguier y Javier Sluky en Casa Rosada y Federico Pokorowski y Aran Longhi en el Congreso, les prohibieron la entrada. Junto con colegas de otros medios, como Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, C5N, La Patriada y El Grito del Sur. Y es un capítulo nuevo de algo que el gobierno hace rato que tiene, que es una intención de que la información periodística no exista, de que el periodismo no exista. No es con los periodistas, eso de no digamos lo suficiente a los periodistas, no es personal. Yo repito, sí, me dirá así, Milei ya te hizo 2 denuncias. Sí, ya sé. Pero no es personal, o sea, es conmigo para tratar de disciplinar a los miles que son iguales que yo. Que básicamente hacemos periodismo, hacemos preguntas, contamos cosas que el gobierno no quiere que cuenten y sobre todo mostramos que el gobierno miente. Entonces, bueno, llegó la censura. Ese es un poco el resumen y ahora voy a mostrar sobre eso. Antes, como todos los días, quiero hablar de una guerra porque este mismo gobierno de corruptos, ventajeros y censores es el único gobierno del mundo que apoya una guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán, con la misma excusa de siempre, de que iba a tener bombas atómicas. No hay nada que diga y que justifique lo que hicieron y de la cual están viendo cómo salir. Ahora, quiero que escuchen a Donald Trump, uno de los máximos ídolos del presidente Javier Milei, cuando le preguntan por qué va a atacar objetivos civiles otra vez. Y Trump ayer dio un ultimátum, otra vez más, veremos si lo cumple, de que hoy a las 8 de la noche, si Irán no se rinde incondicionalmente, va a empezar a atacar las centrales eléctricas y los puentes, que es una nueva violación a las reglas de la guerra. Y ayer le preguntó un periodista a Donald Trump sobre esta situación. Quiero que escuchen el intercambio. Presidente, dice, ¿cómo no es un crimen de guerra atacar puentes y centrales eléctricas en Irán? Y Trump contesta, porque ellos asesinaron 45.000 personas en el último mes, podrían ser hasta 60.000, empieza a tirar números, matan a los protestantes, son animales. Debemos detenerlos y no podemos permitir que tengan armas nucleares. Son animales, define Trump. O sea que Trump dice que los iraníes, que son seres humanos como nosotros, que piensan distinto y que uno podrá tener más diferencias, menos diferencias, más coincidencias, menos coincidencias y que te guste lo que hacen, no te guste. Animales no son. Y nuestro gobierno apoya a este tipo que dice que va a tirar bombas por donde se le cante porque hay animales. Bueno, las niñas que estaban en una escuela y que fueron asesinadas por 2 bombardeos, parece que eran animales. Y cuando se dice crímenes de guerra es que pues, si vos bombardeás centrales eléctricas y lugares de transporte, lo que estás es haciendo que muchísima gente muera de forma directa y sobre todo indirecta, porque sin electricidad no hay agua.
Sin puentes no hay forma de transportar a los heridos a un hospital. Por eso son crímenes de guerra. Y Trump dice abiertamente que los va a cometer. En Estados Unidos hay mucha movida contra esto. Les muestro un tuit de Don Bayer, que es el representante del estado de Virginia, y que dice: el presidente no sabe cómo poner fin a su guerra catastrófica, por lo que está recurriendo a amenazas cada vez más descabelladas de aniquilar un país de 90 millones de personas. Mis colegas republicanos deben regresar a Washington y votar a favor de una resolución sobre los poderes de guerra para detener esta locura. Detener esta locura está hablando que es republicano, si no entiendo mal, Don Bayer. También hay una tapa de la revista Newsweek que dice que los demócratas ya le están pidiendo al gabinete de Donald Trump que invoque la enmienda número 25 para destituirlo de su cargo. Destituirlo de su cargo. Y Trump, que sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, ayer volvió a decir que en realidad lo que quiere es quedarse con las riquezas iraníes. Mirá. Dice: hoy dijo temprano que le gustaría tomar el petróleo de Irán, pero los estadounidenses quieren que sus fuerzas armadas vuelvan a casa. Correcto, dice Trump. Si tuviera que elegir, porque soy un hombre de negocios antes que nada, con Venezuela, como saben, la guerra terminó en 45 minutos. Tenemos buenas personas dirigiendo Venezuela. La relación es muy buena. Somos socios. Y hemos tomado cientos de millones de barriles de petróleo. Más de 100 millones de barriles ya están en uso, refinados y distribuidos. Y hemos pagado esa guerra con creces muchísimas veces. Como decían antes, al ganador le pertenecen las riquezas. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que el secuestro de Maduro era porque él integraba un cártel de narcotraficantes? Entonces Estados Unidos tenía que salvar al mundo de los narcotraficantes, del cartel de los soles, y por eso secuestró a Nicolás Maduro, que no sabemos bien dónde está, y puso en su lugar a alguien del equipo de Nicolás Maduro, pero que se sometió a Estados Unidos, y le chorearon el petróleo a Venezuela. Y justo cuando le chorearon el petróleo a Venezuela, desaparecieron los narcos, mirá. Justo dejó de ser un problema. Qué casualidad. Bueno, ahora se ve que le quieren chorear el petróleo a Irán, y si lo logran, justo van a desaparecer las armas nucleares. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Esto está generando un quilombo global, por eso lo menciono todos los días, porque nosotros ahora vamos a hablar de lo corrupto, de la corrupción, de la ventajita, de la censura, pero en el medio los países del mundo están protegiendo a sus poblaciones frente a este quilombo que hay en el mundo. Argentina no. Argentina dijo: yo estoy de este lado, expulsó al representante iraní en la Argentina, nos mete en un quilombo, es el único país del mundo que levanta la mano a favor de un lado de esta guerra. Y ayer habló Larry Fink, que es interesante porque es un hombre con muchos intereses en todo el mundo, también en la Argentina. Es el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta, que tiene parte de muchas empresas argentinas y sobre todo de energía. BlackRock es accionista de muchas empresas de energía de la Argentina. Y ayer dio una entrevista a la BBC, y escuchen lo que dice este tipo, que es uno de los tipos más poderosos del planeta. Hoy es el presidente del foro de Davos. Es un tipo muy pesado. Y escuchen lo que dice de la crisis y de lo que va a generar esta crisis desatada por Estados Unidos e Israel. Veo el petróleo en un año a $40 el barril, o podría verlo por encima de los $150 el barril. Pero tenemos dos resultados muy extremos. Y en mis conversaciones por todo el mundo con el gobierno de Estados Unidos y todo eso, para mí todos deben reconocer que no habrá un resultado intermedio. Será uno de los dos extremos. ¿Es Irán un país que pueda ser aceptado por la comunidad internacional? ¿Puede Irán ser un país que participe en el mundo de nuevo? Y si ese resultado ocurre, entonces podrías tener el petróleo iraní de vuelta en el mercado junto con el crecimiento del petróleo venezolano, y podrías imaginar un escenario donde los precios del petróleo podrían ser más bajos de lo que eran antes de la guerra de Irán. Si hay un cese de la guerra y aún así Irán sigue siendo una amenaza para el comercio, una amenaza para el estrecho de Hormuz, entonces yo diría que podríamos tener años de, ya sabes, por encima de los $100, más cerca de un petróleo a $150. ¿Qué le pasa a la economía global si eso sucede?
como lo vemos? ¿Habrá recesión global? Recesión global, dice el CEO de BlackRock. Recuerden que Milei dijo, tranquilos chicos, si falta petróleo en Europa, nosotros se lo proveemos. Ya mostramos acá que Europa necesita 15 millones de barriles por día. Nosotros con suerte vamos a exportar 1 millón de barriles en 2030. Europa necesita más de 100 millones de toneladas de GNL en el año. Nosotros con suerte vamos a exportar 10 en el 2030. Por ende no hay chance de que nosotros ni siquiera podamos proveer a Europa ni que nos salvemos de esto. De hecho también está aumentando y mucho más que en el mundo la nafta en la Argentina. Ayer habló también Jamie Dimon, por ahí se lo recuerdan porque es el que estuvo acá con Milei, es el capo de JP Morgan. ¿Sí? Jamie Dimon, y advirtió en su carta anual a los accionistas que la guerra de Irán podría disparar la inflación y arrastrar aún más a la baja los mercados financieros si los tipos de interés empiezan a subir. O sea, el CEO de BlackRock y el capo de JP Morgan, dos tipos muy pesados en el mundo, diciendo, che, esta guerra es un quilombo global. Obviamente lo dicen por interés económico de sus accionistas, no es que son la Madre Teresa de Calcuta ni Adolfo Pérez Esquivel. Lo que digo es que la advertencia es fuerte y sobre todo porque el mundo está cambiando. Ayer publicó Reuters cómo los países se están adaptando a esta situación y están cambiando sus cadenas de suministro. ¿Y a dónde van? A China. A China. O sea que esta locura de Estados Unidos de decir corto el petróleo acá para que me vengan a comprar todo a mí no estaría funcionando. No estaría funcionando. Y de hecho ayer, ahora una publicación de... Esto lo publica Bloomberg, una agencia muy yankee. RT, Russia Today, en este caso una agencia rusa, dice, países del BRICS realizan su primera compra de petróleo iraní en 7 años. O sea que los países de este nuevo espacio multilateral, que la Argentina, durante el gobierno de Alberto, se perdió la foto del ingreso a los BRICS y finalmente el gobierno de Milei salió de los BRICS, una decisión absolutamente ilógica e irracional en términos de relaciones. Bueno, los tipos ya están comprando petróleo iraní. ¿Qué está haciendo Irán? Les está vendiendo petróleo en yuanes y por fuera del control estadounidense. Y ayer, de vuelta, publica Bloomberg que la lógica subyacente del petrodólar, la estabilidad de Estados Unidos a cambio de dólares del petróleo del Golfo que fluyen hacia los bonos del Tesoro, se ha roto. Se ha roto. Se rompió el petrodólar yanqui. Esto está publicando Bloomberg, Entonces, cuento esto porque ahora voy a hablar de los corruptos, ventajeros y censores, que encima están abrazados a un tipo que se cae, que es Trump, que no logra salir de una guerra en la que no entiende cómo se metió, que tiene manifestaciones en su país como nunca habían sucedido, que tiene elecciones en noviembre y todo indica que las va a perder, que los países están saliendo y están sacando las reservas que tenían en Estados Unidos porque ya no le creen, que ya no maneja el mundo y la energía del mundo, y que lo único que tiene es un ejército que incluso dentro del ejército le están diciendo que no, y tiene que ir a despedir un montón de generales porque no quieren hacer esta guerra como la quiere hacer él. A eso se abrazan estos corruptos, ventajeros y censores que gobiernan la Argentina. Ahora, viniendo acá, el gobierno está muy preocupado porque no puede tapar esto. Aún en el lugar que ellos consideran propio, que son las redes. Vieron que Milei decía que todos los medios lo criticaban, qué sé yo, pero que con un celular, él... Uy, prendí la... Hice así, prendí la lamparita. Prendí la linterna. Él podía ganar. Bueno, parece que no. De hecho, salió una investigación de Ad-Hoc, que es una consultora que sigue la conversación, lo que se llama la conversación, que no es tal, pero bueno, se le llama así. Conversación en redes. El volumen de menciones de Manuel Adorni, la campaña de desinformación rusa y los créditos del Banco Nación. Bueno, no logran tapar a Adorni. Claro, el tipo se pasó 2 años tratando a todo el mundo de boludo, basureando, sobrando, qué sé yo. Y resulta que él estaba comprándose un departamento en Caballito, comprándose una casa en un country, consiguiendo que 2 viejitas le prestaran $100.000 cada una, viajando a Punta del Este, gastando $10.000 para un avión privado. Ahora parece que hay más viajes por el mundo, por Aruba y qué sé yo. Y pretende ahora que no se hable de él. Bueno, no está pasando. En el medio del gobierno logró meter el tema de este cuentito ruso ridículo, que es toda de Milei. Porque el tipo, hoy veía una nota en La Nación, 1000 tweets en un fin de semana. ¿Sabes lo que es tuitear 1000 veces? O sea, hagan el cálculo de tiempo. O sea,
Son horas y horas y horas de un presidente que tiene que estar laburando, paveando en Twitter para ver si logra instalar un tema. Y no lo logra instalar. No dejamos de hablar de Adorni. Y a lo de Adorni se le suma esta ventajita de los créditos hipotecarios. Vamos a ver un resumen de lo que pasó en los medios con ventajita hipotecaria. Mirá. O sea, yo le digo a todo el mundo, desde a los funcionarios hasta amigos, hasta al que se te ocurra, vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única. No hay ningún tipo de acomodo. La totalidad de los créditos se otorgan bajo normativa y reglamentación del crédito vigente hoy en el banco. El proceso es uniforme. La justicia va a investigar los créditos que se solicitaron en el Banco Nación, que lo hicieron los funcionarios. Yo voté este gobierno porque no estaba muy de acuerdo con muchas cosas de lo que pasaba antes, ¿me entiende? Y sigo pensando lo mismo, pero no lo volvería a votar y estoy arrepentida. Yo no tengo amigos en el gobierno y si voy a sacar un préstamo al Banco Nación, no, a mí no me lo dan porque soy monotributista, porque mis ingresos no son suficientes. O te miran el pelo en el huevo para ver si te dan un peso. Y a estos señores le dan 300 millones de pesos. Los plazos en los que se otorgaron los créditos, lo que tenemos relevado son plazos que no tienen nada que ver con las penurias que pasa cualquier persona y cualquier familia que intenta acceder a un crédito hipotecario. Entonces hay un tema de ingresos, plazos, facilidad para el acceso que llaman la atención. Sharif Menem tiene 24 años. Su primer laburo en blanco fue a los 23 y entró a trabajar ¿dónde? En el Estado. Bien, este muchacho consiguió nada menos que un préstamo por $255.000. Si soy un topo y tengo tanto encono con el sector público, iría al Banco Santander a pedir un crédito. Y estos chicos se la pasaron tirando mierda. La ley base iba a privatizar al Banco Nación. Lo transforman en sociedad anónima. Y ahora van a sacarle plata al banco. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. A mí me parece que el escándalo en torno a los créditos del Banco Nación se da solo en un contexto en el que hay muchas preguntas de un jefe de gabinete sin responder. Muchos interrogantes, muchas cosas oscuras. Bueno, y sí, están muy complicados con esto. Ya hay obviamente una causa judicial, hubo varias denuncias. Poné la placa en este caso de Clarines, que lo publica, y que muestra que ya hay varias causas judiciales al respecto. Lo de, ahí está, nueva denuncia penal contra funcionarios de Caputo por los créditos hipotecarios. La investigación apunta a unos 30 créditos, hasta $320.000, que encima pedían para un caserón. Porque $300.000. Mirá, con un crédito solo es más que toda la operación rusa. En fin, analiza si en 2024 se flexibilizaron las normas para que funcionarios pudieran acceder a viviendas, incluso en countries, ¿sí? Y está el expresidente del Banco Nación, Daniel Tiliar, Juan Ernesto Curuchete, la cual superintendente de entidades financieras, y etcétera. Bueno, hermoso. Ayer habló acá Eduardo Hecker, ¿sí? Habló con Mariano Martín en Palo y Zanahoria, y lo de Federico Sharif Menem, que es uno de los niñitos Menem que hoy está ahí en el Congreso, es maravilloso, mira. Si yo le digo que una persona de 24 años consigue en 2024 su primer trabajo registrado, y ese empleo registrado es en el Estado, un cargo político y con un sueldo de, entiendo, alrededor de 3 millones de pesos. ¿Usted le parece lógico que se le haya otorgado un crédito del Banco Nación de 357 millones de pesos? Estoy leyendo en detalle el caso de Federico Sharif Menem, sobrino de Martín y Lule Menem, que es uno de los que figura en esta lista de beneficiarios. No, en principio suena un poco desproporcionado la edad del beneficiario del crédito y el monto otorgado. Si esto se confirmara y fuera así, deberían conocerse las razones que tuvo el banco para otorgarle el crédito. En principio diría que llama la atención, que parece por lo desproporcionado. Bueno, sí, nada. ¿Es el joven carinista, me dijiste que es? ¿Es la juventud carinista, la JK? JK. Bueno, Sharif Menem, hermoso.
el que se tiró arriba de la granada de esto es Marcos Galperín. Es muy curioso porque el otro día lo escuchamos al ministro de Economía Caputo decir, chicos, está todo bien, está buenísimo estar endeudado, está bueno. Es más, si querés poner primero a Caputo, porque se va a entender mejor, es el número 54. Poné primero a Caputo, el ministro de Economía, y ahora les voy a mostrar cómo se tira Galperín arriba de la granada. Mirá. El nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. ¿Cómo lo explica eso? Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato... No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. O sea, no es un problema tener deuda. No es razonable que vos tengas que pagar todo cash. No está mal hay deudas. ¿Hay deuda? Con las billeteras electrónicas. ¿Hay deuda con los créditos ordinarios o extraordinarios? Hay deudas con las expensas. No es un dato que le preocupe. Pero Luis, lo que tiene que al que le tiene que preocupar eso, si tiene un problema, que no lo tienen... Es a los bancos, claro. o a los prestamistas. Claro. No sé. Bueno, y les decía, porque todo esto saca una discusión que es, ¿está bien que haya crédito hipotecario? Recontra bien, aguante el crédito hipotecario. ¿Hay mucho crédito en la Argentina? No hay mucho crédito en la Argentina. No hay. Y es uno de nuestros grandes problemas. No hay hipotecario, no hay crédito productivo. ¿Sí? Hay préstamos personales a tasas absolutamente ridículas. Pero el tema no es ese. Mirá lo que puso Galperín, que se tiró arriba de esta granada y dice, escuchando a los periodistas argentinos tan preocupados por el nivel de deuda de las familias. Que es lo que le pregunta a Majul. Nunca te imaginarías que Argentina tiene el menor ratio de deuda sobre PBI de todo el continente, exceptuando Haití y Venezuela. Tenemos una ratio de deuda sobre PBI menor que los países de África. Periodismo argento, no les pidas profundidad ni análisis. Es impresionante, porque este tipo es el argentino más rico, pero que mudó su domicilio fiscal a Uruguay para no pagar impuestos en Argentina. Pero aparte de eso, uno lo creería más inteligente. Una cosa es la poca cantidad de crédito que hay en la Argentina, lo cual es real y deberíamos mejorarlo. En Chile está arriba del 70% el volumen de crédito que hay por sobre el PBI. En la Argentina está en el 11%, es bajísimo. Tiene que haber más crédito. Y otra cosa, que es la discusión que tenemos ahora, que es sobre el poco crédito que hay, las familias no lo pueden pagar. Entonces, es tan pavote lo de Galperín, que no distingue entre que hay poco crédito y el poco crédito que hay no se puede pagar, que las dos cosas son un problema. Y encima, el poco crédito que hay, se lo reparten los ventajeros del gobierno. Y no se lo dan, por ejemplo, al crédito productivo. No hay crédito para industria. No hay crédito para las industrias. Que ese es el problema que tiene la Argentina. Y la morosidad es un problema. Vuelvo a mostrar el gráfico de morosidad, porque Galperín no solo no lo pone, yo creo que lo sabe y no lo pone, sino que él maneja una fintech, y la fintech, la morosidad es arriba del 20, está ahora en el 24% el último dato. O sea, 1 de cada 4 personas que tiene un crédito en una fintech no lo está pagando. Ese es un problemón. Un problemón. Mientras se reparten los créditos del Banco Nación entre funcionarios amiguitos del ministro Caputo. Y siguiendo a Galperín y a lo de los países, es cierto, en los otros países la gente está más endeudada, pero lo puede pagar. Y ayer lo mostraba hace un rato Fer Alonso, Cristian Buteler mostró cómo está la morosidad comparada entre Argentina y Brasil. Y Brasil tenía históricamente más morosidad que nosotros. Y ahora no. En Brasil se mantiene más o menos estable, en torno al 6%, y la nuestra, que era baja, más cercana al 2%, ahora está arriba del 10%. Se multiplicó por 5 la morosidad nuestra. No podemos pagar los créditos que tenemos. Los créditos incluyen la tarjeta de crédito, el crédito hipotecario, el crédito prebendario, el crédito personal, el crédito con las fintechs, todo. Esto está pasando. El único que gana más plata en todo esto es Adorni. ¿Sí? El único. Ayer salió el número del INDEC. La mitad de los argentinos gana menos de 800.000 pesos por mes. El 80% de los argentinos tienen ingreso abajo de la canasta de pobreza. No sé cómo inventan después que no hay pobres, que hay menos pobres, etc. El único que es menos pobre es Adorni.
que cada día se le descubre algo nuevo, como el aloe vera. Ayer apareció un usuario de Twitter que se llama Ulises, que lo contó Fer Alonso también acá, que el tipo había puesto en enero, che, tengo un familiar que lo vio a Adorni en Aruba. Bueno, ayer el colega Andrés Lerner lo llamó desde su programa y este pibe le contó lo que le contó su familiar. Mirá. Adorni lo vieron entonces en un hotel all inclusive y lo vieron a él solo, lo vieron con su familia. No, estaba con la esposa y los 2 hijos. Sí, por ahí a quienes tengan más poder de investigación que nosotros, ellas tienen entendido que no había vuelo directo desde Argentina a Aruba en ese momento y que la escala era la misma para todos. Y bueno, que a ellas les resultó muy raro que nadie se lo haya encontrado en el aeropuerto porque no había vuelos directos. Y en la escala alguien se lo tenía que haber encontrado, quizás. Bueno, para, está bueno esto, está bueno esto. ¿Sabes en dónde fue la escala? En Lima. La escala fue en Lima, o sea, salieron Buenos Aires, Lima, de Lima directamente a Aruba, ¿no? Era en ese momento el único vuelo que había. Claro. ¿Qué era, la TAM? Creo que era Aerolíneas. Bueno, todo esto lo tendrá que determinar la investigación judicial. Es bastante sencillo, ¿eh? Pedirse el cosa a migraciones y ya está. Si el tipo salió, tiene que estar ahí. Y si salió en un avión privado, tiene que estar la información en San Fernando con las planillas de vuelo, como las que vimos del viaje a Punta del Este. Es realmente muy sencillo. Lo otro que es sencillo es lo que está pasando con los departamentos de Adorni, ¿sí? Que no los puede explicar. Y sobre todo el gobierno está preocupado por esto. Quiero que vayamos al tape número 28, porque es un momentazo mediático en el cual, ¿cómo se llama? Robertito Funes, quiere hacer lo que hacen a veces, que es hablar de pelotudeces. Y mire la situación, porque agarra a un pibe que se estaba comprando unos panchos y sucede esto. No, comete un pancho, nene. Viste, está bueno. Che, a mí me gustaría saber de dónde saca Adorni toda la plata para comprar los departamentos. Tampoco, no sé, me gustaría saber. ¿Dónde la saca? Yo tengo la menor. Esto no le importa a nadie. Las preguntas importantes son esas, ¿no? Bueno, contame entonces dónde la saca, si vos lo sabés. No, yo no sé dónde la saca. Yo tampoco lo sé, no sé por qué preguntás. No sé, hay que preguntarle a Adorni, ¿no? Es buenísimo, después siguió, porque el pibe dice, esto no le importa a nadie, flaco. Y el movilero, en vez de decirle, preguntar, es tu trabajo, sos periodista, tenés que preguntar. Bueno, no, le pregunta si están ricos los panchos con las papas fritas, qué sé yo. Y la respuesta del chabón es perfecta. Esto no le importa a nadie. ¿Qué es lo que te enseñan cuando empezás en periodismo? ¿De lo que vas a hablar es importante? ¿Es importante si los panchitos de la costanera estaban ricos? ¿O ir a poner el micrófono en la Casa Rosada para preguntarle a Adorni ¿de dónde sacaste la guita para comprarte un departamento, una casa en un country, $10.000 para ir a Punta del Este? ¿Dónde sacaste la plata, Adorni? Fue perfecto lo que hizo este pibe, que no sé ni quién es un héroe anónimo del periodismo. A nadie le importan los panchitos. Importa la corrupción del gobierno. Y como importa la corrupción del gobierno, lo que hicieron ayer es sacar a los periodistas, que no preguntan por los panchitos, que preguntan lo que tienen que preguntar, y los sacaron de la Casa de Gobierno. A Jonathan Eguier, a Fabián Waldman, a Javier Slucky, a los colegas de Tiempo Argentino, de Ámbito, de C5N, del Grito del Sur. Los sacaron de la Rosada. Y los sacaron por esto, porque cuando preguntan, preguntan así, mirá. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respaldó. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí, pero no me estás explicando por qué hay falta de empatía. Bueno, está bien. Creo haber sido lo suficientemente claro. Bueno, yo creo que no. ¿Listo? Gracias. Así maltrataba Manuel Adorni cuando se hacía el vivo a nuestros colegas. Veíamos 3 momentos, uno con Jonathan Eguier, otro con Fabián Waldman, otro, ¿cómo se llama el colega que fue el último del otro día con el que se fue? Nico. Se me fue el nombre. ¿Nico Gallardo? Nicolás Gallardo, ahí está. Y se hacía el pillo Manuel Adorni, ahora lo sacó. O sea que Jonathan Eguier pasó de ser un simple periodista
a no poder preguntar. Y el gobierno decidió la censura. Por eso son corruptos, ventajeros y censores. Decidió censurarnos. Decidió que no podamos estar en la casa de gobierno. Con una excusa ridícula con el cuentito de este ruso que no vale ni la pena mencionar, porque no es el tema el cuentito ruso. El tema son todo lo que nosotros venimos publicando en el Destape y publicando. Entonces no quieren que preguntemos sobre las casitas de Adorni, sobre los viajes de Adorni, sobre el caso Libra, sobre la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, 2000% casi de sobreprecios. 2000% de sobreprecio en los medicamentos para los discapacitados. No quieren que preguntemos cómo aumenta la deuda. No quieren que preguntemos sobre que las familias no pueden pagar las deudas que tienen. No quieren que preguntemos por qué bajó el consumo de carne. No quieren que preguntemos por qué destrozan el uso. No quieren que preguntemos nada. Y entonces nos echaron. Están los tweets de nuestros compañeros, de Jonathan Eguier, el tweet de Javier Slucky, ¿sí? Otro colega que no lo dejan entrar. El de Liliana Franco, que es hasta simpático porque habla de que no conoce ningún ruso, qué sé yo. Tenemos la placa de medios censurados, ¿sí? Que son El Destape, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y Grito del Sur. ¿A24 también ha sido censurado? Sí. Mira vos. Y ahora veremos la reacción del resto del sistema de medios. Yo coincido un poco con lo que charlábamos antes. Ahora se lo voy a preguntar también a Pedro Saborido qué piensa. Sobre cuál es el objetivo del gobierno con esto, ¿no? Porque por un lado nos tiene hablando de la censura, pero por el otro lado es medio evidente. ¿Por qué censura? Y nadie se cree el cuento ruso. Censura por lo que publicamos. A nosotros no nos quieren dar entrevistas. Imagínate si Sandra Petovelo nos da una entrevista a nosotros. Y yo le digo, mirá, ¿por qué tenías 5 millones de kilos de comida guardados y casi se te pudren si no lo hubiéramos publicado? ¿Por qué? Bueno, no tiene respuestas frente a eso. Imagínate si el ministro de Economía, Luis Caputo, le da una entrevista a Fer Alonso. Y Caputo le dice, tengo superávit. Y Fer Alonso dice, no, pará, acá tengo los datos, no tenés ningún tipo de superávit. Y le dice, no estamos tomando deuda. Y Fer Alonso le dice, no, mirá, ¿gastaste $1 millón en calificar una deuda que no vas a tomar? ¿En serio? O sea, no resistirían. Entonces, el problema es eso y por eso recurren a la censura. Que la censura es algo de un gobierno autoritario, violento. Las dictaduras censuraban. Y después arreglaban con algunos medios. Que ahora veremos cómo reaccionan. Ayer no nos acordamos, decirle que entre. Ayer nos acordamos del caso de Capitanich. ¿Se acuerdan? Que fue todo un escándalo. Porque él daba una conferencia de prensa y cometió una real torpeza. Esto no es una celebración de lo que hizo Capitanich. Pero el tipo daba una conferencia de prensa, contestaba preguntas a las 8:00 de la mañana. Y un día, no me acuerdo ni siquiera por qué, agarró y rompió. ¿Tenés la imagen para mostrarla? Rompió un diario Clarín, ¿no? Y fue terrible. Fue terrible. ADEPA repudió las declaraciones, son lesivas para la libertad de expresión y de prensa. En esa época también Clarín iba a desaparecer, ¿se acuerdan? TEN iba a desaparecer porque había una ley de medios que quería democratizar un poco. ADEPA reaccionó y todo eso. Yo repito, no estaba bien, no tenéis que romper ningún diario, pero no fue nada la verdad que no fue nada grave. Los periodistas estaban ahí, preguntaron y se fueron. Y después hubo incluso en esos años, ¿sí? Aquella famosa juntada en el programa de La Nata, que lo juntó a todos a gritar, queremos preguntar y todo eso. La Nata, que era el que armaba las operaciones de extorsión y de persecución desde su programa en Canal 13. Y hacían todo eso. Ponelo de fondo si querés, queremos preguntar. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Queremos preguntar. No, y ahí estaban y se lo ve están todos, está Morales Solá, María Laura Santillana, ahí está Ricardo Kirchhoff, el capo de Clarín, Bravo. Y La Nata como el líder, ¿cómo se llama este? Pablo Sirve, Leuco, bueno, y hacia atrás los un poco, ahí está Ricardo Roa, el apretador de Clarín.
Longobardi, Lenzol Castro. Bueno, vamos a ver qué dicen ahora, ¿no? Porque la verdad que ahora no es que queremos preguntar, ahora nos echaron por preguntar. Nos sacaron de la Casa Rosada por preguntar. Nos hacen denuncias penales por preguntar y publicar. Así que, como sucede todo esto, yo les vuelvo a pedir, como todos los días, que nos ayuden a seguir preguntando, nos ayuden a seguir publicando. Y esa ayuda, si ustedes quieren que nosotros sigamos publicando y sigamos preguntando, es suscribiéndose al Destape. En este momento hay un... ¡Ay, casi le pegó! Ahí. Hay un QR en la pantalla para todos aquellos que estén mirándonos en YouTube y nos pueden hacer con el celular y suscribirse. Los que no, los que estén en la computadora, pueden entrar a www.destapeweb.com. Ahí está el banner arriba para que se suscriban. Háganlo ahora. Háganlo ahora. Yo siempre me olvido de esto, pero si yo le digo háganlo ahora y lo hacen ahora, no lo dejan para después y no se cuelgan. Son 2 minutos y la verdad que es la forma que tenemos para seguir preguntando, para no ser censurados, para seguir creciendo, para poder sostener este lugar que cuesta mucho, que es muy difícil, pero que aún, a pesar de todo esto, nosotros lo hemos sostenido. Estamos en este momento con el hashtag El Destape Censurado en Twitter, también les pedimos que nos acompañen y una buena forma de acompañar es esta, suscribiéndose al Destape. Es una forma además de militar en contra de la censura. De decir, ¿sabés qué? ¿Sabés dónde se van a meter la censura? Bueno, yo me suscribo al Destape y sostengo un medio de comunicación que ya hemos demostrado pregunta. Y que cuando pregunta John Eguier, pregunta. Cuando pregunta Javier Slucki, pregunta. Cuando pregunta Alan Longhi, pregunta. Cuando pregunta Fede Pokorowski, pregunta. Son nuestros 4 compañeros que ahora no pueden entrar al Congreso de la Casa Rosada. Junto, repito, con colegas de otros medios que también preguntan y que los han censurado. Así que tómense estos minutitos, suscríbanse al Destape, es una forma de pelear contra la censura y sean parte de esta historia. Dale. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoya este proyecto. Súmate y habrá consecuencias. Una mañana cualquiera puede ser la mejor de todas. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias.